Buenos días, yo soy Diana Quijada de la Universidad Bicentenario de Aragua, estudio actualmente psicología y hoy vine a hablarles sobre el análisis, la síntesis y la evaluación en los procesos básicos del pensamiento. Estamos dando un breve concepto sobre lo que es el análisis. El análisis se puede entender como una habilidad intrínseca del pensamiento que se tiene para extraer las partes de un todo, de tal manera que se determine su incidencia en cierto fenómeno. El análisis es un examen que consiste en dividir un objeto de estudio y en observar en detalle cada uno de los componentes, con la finalidad de producir mayor conocimiento sobre un asunto, concepto, teoría o elemento. En otras palabras, puedo decir que el análisis es un examen que se realiza con el fin de estudiar y observar a detalle cada componente que tenga un objeto de estudio, que puede ser una casa, un carro, una evaluación, un tema que te hayan dado en el colegio, con la finalidad de obtener el mayor conocimiento posible. A continuación daré tres ejemplos, el cual el primero sería el análisis de riesgo, que es aquel análisis eventual de los problemas que podría tener una empresa, compañía o una inversión. Le sigue el análisis financiero, que es aquel análisis de la rentabilidad de un negocio o empresa que ya existe o se realizará en el futuro. Y por último tenemos el análisis sintáctico, que es aquel análisis de la estructura de la oración que se realiza para determinar las funciones y combinaciones de sus clases. Un claro ejemplo de esto podría ser cuando estábamos más pequeños, que en castellano nos decían: hagan el análisis sintáctico de alguna oración en concreto, que básicamente era extraer el sujeto, el verbo y el predicado de dicha oración. Procederé a hablarles sobre los tipos de análisis. Entre los principales tenemos el análisis estructural. Este se realiza estudiando cada componente de una estructura y de cómo los elementos se relacionan entre ellos, así con sus mismas características. En este proceso se desarma el producto, se realiza el conteo de los elementos que contiene, identificando las funciones que cumplen cada uno y estableciendo la conexión entre ellos para poder funcionar como un todo. Se complementa muy bien con el análisis dinámico, que es el que vamos a decir a continuación. Este se encarga de estudiar la dinámica de las estructuras y las posibles oscilaciones o movimientos que pueden ocasionar daños en las mismas. Seguiremos hablando sobre el análisis formal, que es el que hace observación de la forma física, tomando en cuenta la determinada forma al realizar un dibujo o plasmarlo en un plano con la vista y perspectiva del mismo. Existe también el análisis formal de conceptos, que es una teoría matemática que sirve para analizar datos relacionados a conceptos del pensamiento humano. Seguimos con el análisis experimental, que es aquel que la psicología se refiere al estudio de la conducta de los sujetos y la complejidad del mismo, es decir, su interacción con el entorno, teniendo en cuenta si este comportamiento fue aprendido o propio. Este tipo de análisis del comportamiento es el único objeto de estudio de la psicología, ya que es posible observarse de manera directa. Le sigue a continuación el análisis cuantitativo. Este está dentro del área financiera, se refiere a la aplicación de procedimientos matemáticos para realizar estudios económicos y desarrollar estrategias de gestión de riesgos y análisis crediticio. Le sigue el análisis morfológico. Determina la forma categórica o clase gramatical de cada palabra que conforma una oración para ubicarlas en sus categorías gramaticales respectivas. Su objetivo o función es examinar la estructura y composición de cada palabra. Ahora, si hablamos de un tipo de análisis que es sumamente confundido con el análisis morfológico, es el análisis sintáctico, ya que mientras este primero se refiere a la categorización gramatical de cada palabra en una oración, el análisis sintáctico determina la función de cada palabra o grupo de ellas en una oración. Busca examinar la concordancia de las palabras agrupadas en oraciones simples y compuestas. Gracias a la aplicación adecuada del análisis sintáctico, un texto podrá interpretarse y comprenderse de forma correcta. Y por último tenemos el análisis de resultados, que se realiza para asegurar que el planteamiento teórico que fue expuesto tenga soporte con los datos empíricos presentados, y se logra a través de dos procesos: el análisis y la interpretación de los resultados. Procederemos entonces a la síntesis y podemos definirla como un acto de combinar una cantidad de ideas o conceptos donde se exponen dichas ideas que son fundamentales para poder cumplir con el análisis.
Es decir, la síntesis comunica lo más importante de la información. Podemos definir la síntesis como el acto de combinar una cantidad de ideas o conceptos donde se exponen dichas ideas que son fundamentales para cumplir con el análisis. Es decir, la síntesis comunica lo más importante de la información. Se puede decir también que la síntesis es un pensamiento, o la síntesis es la idea de un pensamiento, cuando el pensamiento sintético se prioriza para sintetizar, agrupar, reunir información concluyente. Por ello, es un tipo de pensamiento que nos puede resultar muy útil en tareas académicas o cuando vamos a resumir o encontrar ideas claves a partir de una gran cantidad de información. Y síntesis son utilizados por el método científico para construir nuevos conocimientos y teorías. El análisis y la síntesis están relacionados con el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la organización y planificación. En conclusión, la toma de decisiones. Cuando la síntesis y el análisis se unen, se integran las ideas favoreciendo la comprensión. Es decir, que esto nos facilitaría muchísimo la vida en cuestión de tareas, ya que básicamente esto es lo que usamos al momento de resumir información y almacenarla correctamente en nuestro cerebro. Hablaremos sobre la evaluación. Evaluar el pensamiento consiste en valorar lo que se produce, no lo que se supone que pudo haberse producido. Con una prueba de alternativas asumimos que se genera el pensamiento, pero no tenemos constancia de ello. Es el proceso mediante el cual una persona juzga o emite un juicio de valor acerca de un objeto, hecho o situación. Existe un proceso para evaluar y dicho proceso es el siguiente que voy a mencionar. En primer lugar, tenemos que definir el propósito de la evaluación. En segundo lugar, describir la situación deseada o individual. En tercer lugar, definir los criterios de comparación o evaluación. Y por último, describir el objeto según se observe en la realidad. Un claro ejemplo de esto sería como cuando un profesor nos dice que la información que acabamos de dar está inconclusa porque pudimos haber dado mucho más desde su punto de vista. Y terminamos la exposición, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.